Si quieres no tener que volver a pedir a tu vecino que te riegue las maletas cuando te vas de vacaciones, o bien eres un desastre con el riego de tus plantas, este nuevo NetroStream es la solución a todos tus problemas. Ya hemos analizado otros controladores de riego de la marca Netro. Podéis verlos en nuestro canal y eran para nuestro jardín, pero en esta ocasión vamos a analizar este nuevo Netro Stream que es para el interior de nuestra casa, para las plantas de interior. Y vamos a ver porque es muy interesante. Esta es la unidad principal, ya veis, una cajita blanca, pequeña, ligera, discreta. Ahora veremos todos los elementos de esta unidad principal de nuestro riego porque, ya os digo, es bastante interesante. Tenemos este soporte que nos sirve para colocarlo, por ejemplo, en nuestro macetero. Ahora lo veréis cómo. Tenemos 18 metros de tubo, un tubo de 4 milímetros de diámetro. No vamos a necesitarlo todo, podemos acortarlo y podemos hacer nuestro propio diseño de riego. Tenemos el cable de carga porque esta unidad funciona a batería. Tenemos conectores de 3 y 4 vías para hacer los diferentes circuitos de riego y tenemos dos tipos de emisores. Un emisor de riego de bajo flujo, que riega prácticamente a goteo, y tenemos otro de alto flujo, que es el que se recomienda cuando vas a regar pocas plantas. Tenemos también, por supuesto, la fuente de energía, este cargador con conexión USB-A, y tenemos un filtro que utilizaremos para evitar que entren partículas en nuestra bomba. Esto es todo lo que trae la caja y ahora vamos a verlo con más detalle. Vamos a ver la unidad principal con más detalle. Es una caja blanca bastante ligera, muy discreta. En la parte inferior tenemos este enganche para colocar el soporte, para colocarlo encima de nuestra maceta. Tenemos un LED de estado que nos indica la conexión a internet y si está funcionando. Tenemos un botón que tenemos que introducir un pequeño pincho para reiniciar o para apagar el dispositivo. Tenemos la conexión USB-C para la carga, la entrada del circuito de agua, la salida con doble circuito y dos botones para riego manual, por si queremos saltarnos los programas y poner un riego puntual que dura unos 10 minutos. La configuración, muy sencilla. Solamente tenemos que descargarnos la aplicación Netro. Tenéis el enlace en la review completa en nuestro blog y seguir los pasos que se nos indica. La unidad será detectada automáticamente mediante Bluetooth y la añadiremos a nuestra red Wi-Fi. Tenemos que indicar nuestra dirección y simplemente conectarla a nuestra red Wi-Fi. Como os decía, es muy sencillo, está en castellano, así que no hay ningún problema para configurarlo y apenas te llevará un par de minutos. Gracias a esta aplicación y a la conexión Wi-Fi de nuestro NetroStream podemos controlarlo desde cualquier lugar. Desde cualquier lugar del mundo que tengamos conexión a Internet podremos establecer un riego cuando nosotros deseemos, podremos ver si se ha regado todo, qué flujo de agua, qué cantidad de agua hemos gastado. Podemos crear dos circuitos de riego independientes. Yo voy a utilizar solamente uno porque solo tengo una planta, pero puedes crear dos circuitos independientes el uno del otro y además a cada circuito añadirle diferentes plantas. Bueno, pues la aplicación la llevo mucho tiempo utilizando en mis controladores de jardín de Netro y es muy completa, funciona muy bien, es bastante intuitiva y ahora os daremos algunas indicaciones sobre lo que nos ofrece, pero ya digo, es bastante sencilla de utilizar, igual de sencillo que es crear nuestro propio circuito de riego. No necesitas que venga nadie a casa para hacerlo, puedes hacer tú solo. 5 minutos ya tienes tu circuito perfectamente creado, solamente tienes que cortar el tubo y hacer tu propio circuito. Importante, este filtro colocarlo en el extremo que va al depósito de agua para evitar que entren partículas en tu unidad principal. Es muy importante que no se te olvide. Esta unidad de bajo flujo, la marca la recomienda para cuando vamos a regar varias plantas, vamos a tener varios circuitos. Si es una sola planta o pocas plantas, te recomiendo utilizar la de alto flujo, esta de color negro, así que en mi caso pues es la que voy a utilizar porque solamente tengo una planta. Ahora lo que tenemos que hacer es colocar el tubo que va al depósito de agua a la entrada de agua de nuestro NetroStream, la de la izquierda del todo, que está perfectamente indicada en los rótulos que hay encima de cada una de las entradas. Colocamos la salida, pinchamos en la tierra la unidad de alto flujo y listo, ya podemos empezar a probar si todo funciona como debe. Mi circuito es muy simple, pero si queréis crear circuitos más complicados, pues es fácil, como veis en este vídeo que Netro nos ofrece, gracias a las tomas de 3 vías, de 4 vías y los 18 metros de tubuladora que Netro nos ofrece.
Bueno, pues ya solo nos queda probar si nuestro circuito está bien hecho, así que pulsamos 2 veces el botón de riego manual del circuito 1 y como vemos, nuestra planta se está regando, así que lo hemos hecho bien. Vamos a echarle un vistazo a todo lo que nos ofrece la aplicación de Netro. Esta es la pantalla principal de la aplicación en la que vemos información sobre la unidad. Está en modo sleeping, en modo dormido, porque cuando está funcionando con batería, pues intenta ahorrar batería. Nos dice la batería restante, nos da la posibilidad de hacer una ejecución manual o de establecer una excepción y que se salte el programa que hay para hoy. Tenemos un calendario en el que nos indica cuánto se ha regado cada día del mes y qué cantidad de agua ha utilizado en cada uno de esos riegos. Muy importante. Como os decía, podemos configurar dos zonas. Yo solamente tengo habilitada una de ellas, pero podemos configurar dos zonas y además podemos configurar programas en los que se incluya una zona o la otra zona o las dos zonas a la vez. Estos programas podemos establecer su duración, la periodicidad, que sean todos los días, cada 2 días, los días pares, los días impares, cada 14 días. Las opciones de personalización son enormes y además, si quieres deshabilitarlo, lo puedes hacer sin tener que borrarlo. Pulsas sobre este botón verde que pone habilitado y lo apagas, por ejemplo, para tener un programa para verano y otro programa para invierno y no tener que borrar y crearlos con cada cambio de estación. ¿Quieres establecer un riego manual? Pues le das al botón de la regadera, estableces la duración y le das al play. Aquí es importante una cosa, cuando funciona con batería, la unidad principal solamente se conecta a internet pues cada cierto tiempo, cada hora, para ver si hay alguna orden. Así que ahora mismo no está funcionando porque tienes que esperar a que se conecte. Si quieres conectarla manualmente, pulsas el botón de riego manual. Una vez, el LED se ilumina en color verde y entonces ya te indica que está conectada y puedes pulsar 2 veces y que el riego funcione. Esto es cuando funciona con batería. Otra opción es que siempre la tengas conectada a la red eléctrica, con lo cual siempre está despierta y siempre está atenta a cualquier orden que tú le des. La duración de la batería es en torno a 2 semanas, pero todo depende del uso que tú le des. Para riegos más periódicos, pues la batería durará menos. Si la tienes enchufada, el LED rojo te indica que la batería está cargando y siempre estará atenta a cualquier cambio en la aplicación sin demoras. Si te gustó este vídeo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal, donde vas a encontrar más análisis, reviews, opinión, nuestro podcast en directo y además no te olvides de darle a la campanita para que se te avise cada vez que subamos nuevo contenido. Un saludo y hasta la próxima.